tienen datos de la aparición hace muchos años del virus Chapare, un virus que, por lo menos lo que se tiene científicamente hablando, tiene un origen boliviano. Para conocer un poco más y ver la proyección que se podría tener sobre el control de esta infección, vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Saavedra, él es infectólogo de profesión, para que nos amplíe este dato. El año 2004 en Chapare aparece por primera vez en Bolivia este virus denominado Chapare. Doctor Saavedra, cuéntenos un poco la historia y lo que científicamente se ha avanzado en nuestro país para contener esta enfermedad. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el año 2003 se tuvo el informe de un primer caso de fiebre hemorrágica en un agricultor joven de 23 años que trabajaba a 45 kilómetros de Villa Tunari. Esta persona desarrolló síntomas parecidos al dengue y después presentó hemorragia por piel y por mucosas, de tal manera que fue trasladado a la ciudad de Cochabamba. Allá se hicieron estudios, felizmente se tomaron muestras para hacer biología molecular, y en aquella oportunidad se confirmó que la infección de este paciente era por un nuevo virus que le dieron el nombre de Chapare. Este nuevo virus forma parte del grupo de arenavirus que producen en el país fiebre hemorrágica boliviana. Usted recordará que entre el año 59 y el 63 hubo un brote muy importante en San Joaquín, donde murió gran parte de la población, y en esa oportunidad la causa de la fiebre hemorrágica era otro virus, entonces el virus Machupo. Eso es lo que se sabe históricamente. Y el año pasado en Caranavi se produjo un brote que comprometió 5 personas, 3 de las cuales terminaron muriendo. El primer caso era un agricultor de más de 60 años que trabajaba en la zona periférica de Caranavi y que al acudir al hospital de Caranavi fue atendido por una estudiante de medicina de último año que se infectó. Ella desarrolló la fiebre hemorrágica. Durante su traslado a la ciudad de La Paz, el médico que la acompañaba en la ambulancia también se infecta. Llega a La Paz, necesita una endoscopía digestiva porque tenía hemorragia digestiva. El endoscopista también se infecta. Entonces, esa es la historia de los 2 brotes que hemos tenido en Bolivia, con un total de 6 pacientes y un total de 4 muertos. Ahora, días atrás, los investigadores que vinieron el año pasado desde el CDC de Atlanta y de la Organización Mundial de la Salud presentaron esta información comunicando en una reunión científica que el nuevo virus que ellos habían aislado se llamaba Chapare. Entonces este virus ya es conocido, ya se conoce su composición genética. Se sabe que no se parece al virus Machupo que está en el Beni y tiene una composición genética bastante parecida, pero no igual a la del virus que produce fiebre hemorrágica brasilera, el virus Aviar. Lo que no sabemos hasta el momento es cuál es el roedor, cuál es el ratón que transmite la enfermedad. Y eso es importante, porque conociendo cuál es el roedor, uno ya puede estimar qué municipios en el país están comprometidos por el recorrido que tiene el roedor. Eso es lo que le podría informar. Sí. Y ahora la consulta es ¿por qué volvemos a poner en la palestra el virus ahora denominado y conocido como el Chapare? ¿Hay la posibilidad de que vuelvan a aparecer nuevas personas con una posible infección similar? Bueno, lo que ha pasado en días anteriores es una noticia atrasada para nosotros, nueva para el mundo, porque el brote ya lo tuvimos el año pasado, empezó a fines de junio, terminó en la primera semana de julio, y desde julio del año pasado hasta la fecha no ha habido ningún reporte en La Paz ni en Cochabamba del nuevo virus Chapare. No lo hemos tenido. Eso no quiere decir que no exista. Lo que está pasando, lo que está fallando en nuestro débil sistema de salud es que no se está haciendo vigilancia epidemiológica. Entonces hay que hacer como tarea pendiente un estudio de cero prevalencia basado en pruebas de alta sensibilidad como el método de ELISA o el método de inmunofluorescencia para saber qué cantidad de pobladores en Villa Tunari, en primer lugar, y segundo en Caranavi,
tienen anticuerpos para esta enfermedad. De esa manera, primero vamos a poder conocer la magnitud de la infección, de cuántas personas ya tuvieron contacto con este virus, por una parte. Por otra parte, el hecho de que no haya habido casos informados en los últimos 18 meses, no significa que no existan casos de fiebre hemorrágica que podrían tener una presentación leve, pero hay que intensificar los esfuerzos para conocer cuál es el roedor y de esa manera tener una vigilancia epidemiológica activa tanto en Villa Tunari como en Caranavi, porque esta enfermedad, para tranquilidad de nuestra población, no es un virus que está en las ciudades, no es un virus que está en las zonas periféricas, es un virus netamente selvático por ahora. Está en la zona profunda de Villa Tunari y en la zona profunda de Caranavi. Entonces las personas que se infectan son los que trabajan en la agricultura o son las personas que van a realizar actividades de recreación por esa zona y no toman los cuidados necesarios para infectarse. Bueno, menuda tarea que tiene el Ministerio de Salud para hacer la vigilancia epidemiológica. Doctor Saavedra, no puedo dejarlo ir sin hablarle un poco del coronavirus, que lamentablemente la tenemos como conciencia. Escuchábamos hace instantes a personas en Santa Cruz entrevistadas que decían, como ya ha pasado la pandemia, lamentablemente ese es un dato erróneo que estamos manejando como sociedad. ¿Qué dicen los infectólogos acerca de esta situación y de un posible rebrote en el país? Bueno, nosotros y particularmente mi persona estamos muy preocupados porque estamos viendo lo que sucede en Europa y ese es el ejemplo de lo que va a suceder. Es una imagen en el espejo de lo que va a suceder en Bolivia. La nueva ola en Europa está produciendo el doble de infectados cada día. España, por ejemplo, en la primera ola tuvo 5.000 infectados cada día en el día máximo, en el pico máximo. Y actualmente el número de infectados en España son más de 10.000. Imagínense, más de 10.000 infectados cada día, más de 500 personas que necesitan terapia intensiva cada día, colapsa cualquier sistema de salud. Nosotros en nuestra epidemia, el día de mayor número de contagios, tuvimos prácticamente 2.000 infectados, de los cuales 1.200 estaban en Santa Cruz, y ese día no había espacio para nadie, de tal manera que ni los enfermos que tenían los síntomas querían ir al hospital por temor a infectarse y adquirir una nueva enfermedad, ni los médicos querían atender por miedo a la enfermedad. Entonces, cuando llegue la segunda ola a nuestro país, va a ser exactamente igual de lo que está pasando en Europa. Vamos a tener un mayor número de casos porque en Europa ya está circulando un virus que ha cambiado en su composición, que se ha vuelto más agresivo, que es más infeccioso. Cuando llegue ese virus a nuestro país, más el virus que actualmente está circulando y teniendo una ciudadanía que ya no está cumpliendo con las normas de bioseguridad, probablemente el 10-20% lo está haciendo, los demás no lo están cumpliendo y además no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica activa, nuestro sistema va a colapsar. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad de su medio para dar dos recomendaciones. Por una parte, tenemos que preparar con toda la experiencia de los meses anteriores al sistema de salud. ¿En qué sentido? Tenemos que incorporar en todos los servicios de salud algo que es importante que se llama telemedicina. La telemedicina permite al paciente hacer contacto con su médico por internet. El médico lo evalúa, el médico le da sus indicaciones, sus recomendaciones, le da la orden para su tratamiento, le da la orden para su laboratorio, de tal manera que teniendo una epidemia, la telemedicina va a permitir que tanto los enfermos o los pacientes que tienen sospecha de enfermedad reciban su atención, por una parte, y por otra parte los médicos no corran el riesgo de infectarse. Eso es fundamental incorporarlo. Algunas instituciones de salud se resisten a incorporar esto. Yo el día de ayer tuve una reunión con algunas autoridades de la Caja Petrolera de Santa Cruz y tienen resistencia para incorporar este sistema que va a ser muy útil al país, por una parte. Por otra parte, sabiendo que en Europa hay circulación de un virus más agresivo que ha cambiado su composición, lo que tiene que hacer nuestras autoridades es volver a establecer un control en la frontera aérea. Todos los pasajeros que vienen desde Europa
tienen que demostrar a través de una PCR tomada 3 días antes y 3 días después por 2 veces que no están infectados. Porque imagínense, cuando llegue el nuevo virus que está circulando en Europa, más el virus autóctono que tenemos acá, va a ser una mezcla muy agresiva, que es lo que va a desencadenar justamente la segunda ola. Entonces, tenemos que aprender de los errores del pasado y no esperar que los primeros casos de infectados de Europa lleguen para recién ver qué vamos a hacer. Tenemos que prepararnos. Esas dos son mis recomendaciones. Doctor Saavedra, y dos situaciones. La tendencia es el pedido de una sociedad que dicen abran las fronteras, necesitamos activar, y se entiende porque el ahogamiento económico es muy complicado. Y otra, la tendencia de hablar del retorno a clases el primer trimestre del próximo año y las fiestas de fin de año. Mire qué cóctel que se está preparando como para una situación que no deja de ser preocupante para todos. Exactamente, mire, países con alto grado de disciplina y de organización como Israel, donde han permitido la apertura de las clases presenciales, han visto que el número de casos ha aumentado, porque ya conocemos que los niños y los adolescentes que se infectan no tienen muchos síntomas y por lo tanto están infectados, circulan libremente y por lo tanto se comportan como facilitadores y como amplificadores de la enfermedad. Por una parte infectan a sus familiares y por otra parte infectan a sus compañeros y a sus profesores. Entonces, todavía no está, digamos, definido el hecho de que no es seguro, mejor dicho, retornar sin una planificación adecuada, sin un estudio científico adecuado a las clases presenciales. En este momento, Internet, a través de las clases virtuales, ha dado una respuesta adecuada para permitir la educación continua tanto en colegios como en universidades. Yo personalmente soy docente de infectología y de medicina interna en la Universidad Pública de Santa Cruz y nosotros estamos avanzando por este medio, inclusive ya se han tomado exámenes y todo depende de la capacidad del docente, de su formación pedagógica para elaborar las fichas de evaluación de tal manera que Internet le colabore en este método y sigamos capacitando a nuestros estudiantes de ciclo primario y de ciclo secundario y universitario. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación tiene que trabajar de una manera conjunta, reuniendo datos científicos de otros países que ya tienen experiencia favorable en que la apertura de clases presenciales no ha sido un factor de riesgo para una explosión de casos. Hasta ahora la evidencia lo demuestra que sí. Israel es el mejor ejemplo. Habrá que ver y esperemos que las autoridades escuchen este tipo de recomendaciones de quienes son especialistas en infecciones. El doctor Juan Saavedra estuvo con nosotros hablando del virus Chapare, que ha identificado en el mundo entero, pero que no tiene una presencia activa en nuestro país desde el 2019. Pero hay que estar alertas con la vigilancia epidemiológica y el anuncio de el retorno, el rebrote del coronavirus para el país que podría ser letal. Tenemos más.